Vamos a volver a ver esta parte donde dice el punto 4, equipo instrumental para laboratorio. Entonces vamos a utilizar un motor de inducción en vacío, sin carga en el eje. Vamos a instalar, podemos instalar una maleta, un batímetro o un batímetro de esta manera, ¿no? Donde me va a leer la corriente en vacío, voltaje en vacío y potencia en vacío. Instalando entre la fuente de corriente alterna y el motor en vacío. Cerramos este interruptor, empieza a operar, a funcionar el motor y inmediatamente se hacen las lecturas correspondientes. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces vamos a ver la prueba en vacío que hemos realizado en nuestro laboratorio. Un momentito, por favor. La prueba en vacío del motor de inducción o motor asíncrono. Entonces, para esto tenemos, lo principal es un motor trifásico con sus bornes trifásicos, su placa de características también podemos ver. Es un motor también del tipo jaula de ardilla. Aquí tengo la maleta de medición con su batímetro en esta parte. También tiene voltímetro y amperímetro. Sin embargo, vamos a utilizar acá una pinza amperimétrica en una de las fases. Acá también tengo un voltímetro que ya está conectado para que pueda leerse los voltios. Entonces, acá tengo la alimentación trifásica RST. Ya está conectado. Fíjense, pueden fijarse. Se va directamente a la maleta, a los bornes RST. Medimos potencia en este lado, voltaje y corriente. Y a la salida de la maleta tenemos los tres bornes RST, donde estoy midiendo el voltímetro en dos fases. Y una de ellas también puedo medir con esta pinza amperimétrica la corriente. Y esto se me va la conexión al motor. Entonces podemos observar en esta parte toda la conexión, digamos, del motor. Ahora vamos a, digamos, a energizar. Voy a energizar este térmico y va a funcionar el motor. Están viendo, está funcionando el motor. Está funcionando el motor. Y vamos a tomar las lecturas de potencia con este batímetro. También aquí mismo puedo medir voltaje y corriente. Sin embargo, vamos a utilizar el tester para medir el voltaje y la corriente en vacío. Entonces, esa es la prueba en vacío del motor de inducción trifásico. La prueba en vacío del motor de inducción. Hemos podido ver entonces la prueba en vacío realizado en el laboratorio de máquinas eléctricas. Han visto que sobre el eje no hay ninguna carga mecánica. Acá vamos a hacer la instalación que se hizo, pero para esto vamos a utilizar este batímetro también tenemos en nuestro laboratorio. Vamos a hacer la conexión respectiva. Entonces, de acá, esto está desenergizado, la alimentación mediante este térmico. Entonces, hago el cableado correspondiente, ¿no? Respetando siempre lo que es RST, es del tipo trifásico, alimentación 380. Una de las fases la puedo hacer pasar por el amperímetro. Así. De esta manera, ¿no? Entonces se hace pasar por el amperímetro y me voy a uno de los bordes. Igualmente hago
para el otro y entro a la caja de conexiones del motor. En este caso, en 380 voltios. Y ya está. Energizo con 380 voltios. Inmediatamente el motor empieza a funcionar en vacío, sin carga. O sea, el eje del motor no tiene carga mecánica acá. En vacío. Inmediatamente registramos los valores de voltaje, potencia y corriente. También en este amperímetro puedo medir la corriente, ¿no? En esta prensa amperímetrica. De esa manera se realiza el ensayo en vacío. Ahora los datos que tenemos son los siguientes. Acá, lecturas obtenidas en el laboratorio, el punto 6. Solamente una lectura. 380 voltios, que me da el voltímetro. La corriente en vacío, 1,11. Menor siempre a la corriente nominal. A esta corriente que tenemos. 380, 3.4 amperios, ¿no? Tiene que ser menor porque está sin carga. Y la potencia en vacío, como está sin carga, 20 vatios, ¿no? Y la potencia reactiva, 30 voltamperios reactivos. Pero lo que me interesa son estos tres valores: voltaje, corriente en vacío y potencia en vacío, equivalente a la potencia en el fierro en vatios, 20 vatios. Ahora vamos a hacer los cálculos respectivos. Van a atender esta parte. 7 dice, cálculos y gráficos. Primero el COSFI en vacío es igual a la potencia en el fierro, que es igual a 20 vatios, dividido entre M1, como es trifásico, 3 acá. 3. Entre el voltaje nominal, 380 de la red, la corriente en vacío, 1,11. Y acá tengo el COSFI en vacío. Despejamos el ángulo y tengo el ángulo en grados. Inmediatamente se hace el cálculo de esta corriente, ¿no? Esto es lo que estamos calculando. Esta parte del circuito, la parte magnética. Hay que calcular la corriente en el fierro y la corriente de magnetización, después la resistencia en el fierro y la reactancia de magnetización. ¿No? Ya hemos visto las ecuaciones acá y eso estoy calculando. La corriente en el fierro es igual a la corriente en vacío, que es 1,11 amperios, por el COSFI en vacío. Este valor, ¿no? Acá, el COSFI en vacío. Y la corriente de magnetización es igual a la corriente en vacío, 1,11 amperios, por el seno de este ángulo que hemos despejado acá. Reemplazo y obtenemos la corriente, ambas corrientes en amperios. En función de esto, calculo la resistencia del fierro, que es igual al voltaje nominal o tensión que entra al motor, en este caso 380 trifásico, entre la corriente en el fierro, este valor que hemos obtenido en amperios. Y tengo la resistencia en ohmios. Después la reactancia de magnetización, el mismo voltaje, 380 voltios, entre la corriente de magnetización, este valor que hemos calculado acá. Y tengo en ohmios. No solamente es reemplazar datos, entonces. Ahora, lo más importante es el cálculo de potencia en el fierro. Veo su placa de características del motor. Acá. Me dice que es de su potencia nominal 2 HP. Este valor utilizamos. 2 HP. Estos 2 HP ustedes lo convierten a vatios. ¿Por qué? Porque la potencia en vacío que me ha lecturado el batímetro está en vatios, equivalente a la potencia en el fierro. Y calculamos el porcentaje de pérdida en el fierro, que es igual a la potencia en el fierro, en este caso 20 vatios, entre la potencia nominal, pero en vatios. Ustedes lo convierten a vatios y reemplazan acá por 100 y van a obtener el porcentaje de pérdida en el fierro. Este porcentaje de pérdidas en el fierro varía en función a la potencia de la máquina, ¿no? En potencias, digamos, medianas, este valor no debe pasar del 10%. ¿Ya? Si es que sería un porcentaje mayor, digamos 50%, entonces algo está pasando ya con el fierro. O el fierro es de mala calidad, ¿no? Si el motor es nuevo, ¿no? Está pasando algo con las chapas de acero, tal vez una mala aislación, o es preferible cambiar entonces el motor si las pérdidas son muy elevadas, porque, como les dije siempre anteriormente, esto se me va al costo de la tarifa.
Acá tengo diferentes motores de diferentes potencias, desde las más bajas hasta las más elevadas, ¿no? Diferentes tipos de motores. Y la aplicación, acá, de estos motores asíncronos o de inducción, ¿no? Diversas aplicaciones dentro de la industria eléctrica ya, ¿no? Ustedes pueden ver de esa manera. Y acá tengo el análisis de resultados que ustedes pueden, digamos, tomar en cuenta, para que tomen en cuenta. Y les voy a leer el punto 8. Ah, ¿cómo funciona un motor de inducción trifásico? Dice. Desarrollo, ecuaciones y gráficos. ¿Cómo funciona un motor de inducción trifásico? ¿No? Es el mismo caso que estamos empleando nosotros, nuestro motor del tipo trifásico. Entonces hay que hacer, tomar en cuenta la conexión, una buena protección del motor, ¿no? Tiene sus ecuaciones y sus gráficos correspondientes. Esto pueden sacar del internet o de algún texto, ¿no? Inciso B, características importantes y funcionamiento de un motor de inducción monofásico. Desarrollo de ecuaciones y gráficos. ¿Cómo es el arranque de este tipo de motores? Generalmente se utiliza el arranque mediante condensador, ¿no? En monofásico. Y hay que ver la conexión que se les realiza. De igual manera, esto pueden sacar del internet o de un texto. Inciso C. ¿Qué son las pérdidas en el cierre del motor de inducción o asíncrono? Desarrollo de ecuaciones y gráficos. ¿Qué son las pérdidas? Ya les he indicado, acá hemos calculado las pérdidas. Es muy importante este valor para que el motor siga operando. Pero siempre este motor tiene el fierro, sus capas de fierro, etcétera. Es por esta razón que siempre tiene pérdidas, pero estas pérdidas tienen que ser bajas, ¿ya? Cuando ustedes, digamos, hagan su respectiva conexión. Y esto se obtiene mediante esta prueba que estamos viendo ahora. Entonces aquí dice que son las pérdidas de fierro del motor de inducción asíncrono. Yo de igual manera pueden sacar del internet o de cualquier texto de máquinas eléctricas. Inciso D. Mencione 3 tipos de arranque de motores de inducción con sus gráficos. Hay que mencionar 3 tipos de arranque. ¿Por qué vamos a mencionar? Yo voy a anotar acá. La corriente, especialmente. En el momento del arranque, esta corriente, si no tiene este tipo de arranques que les voy a enunciar, en el momento del arranque este motor tiene un pico así, que se eleva la corriente y recién se estabiliza. Entonces hay que evitar este pico. Esto hay que cortar, se debe hacer de que este sea lo más bajo posible. Y hay que cortar. Entonces, para eso se tienen los tipos de arranque de motores de inducción. Entonces, en el arranque, este tipo de motores, así como son de inducción, siempre tienden a elevar la corriente de esa manera. Y esto es lo que se paga. Esta parte. Entonces, hay que evitar este pico. ¿Ya? Y hacer de que sea lo más bajo posible. Para esto hay diversos tipos de arranque de los motores. Uno de ellos es el arranque estrella triángulo, por ejemplo. Acá tienen que hacer 3 tipos, ¿no? Con sus gráficos. El arranque estrella triángulo, el arranque por suavizadores, suaviza del tipo electrónico, hace que sea mucho más bajo y más eficiente. Y mediante variadores de frecuencia también, que son los últimos, ¿no? Yo quisiera que hagan esos últimos. Hay también otros tipos de arranque, ¿no? Hay diversos tipos de arranque. No van a ser el arranque directo, por si acaso, sino, dice, 3 tipos de arranque para atenuar esa curva que se hace en inicio, como les he mostrado. Entonces, hay diversos tipos, pero mejor se hacen los últimos, que son los que se utilizan actualmente, y no los antiguos, ¿no? Eso. Entonces, esto pueden sacar también del internet.
¿ya? E inciso E, dice el último. Partes del motor de inducción, teoría y gráficos de realizar un cuadro comprensivo. Entonces se refiere a estas partes que ya les he indicado en la primera parte que les expliqué en la anterior clase. Acá están las partes, ¿no? Son rotor bobinado y rotor jaula de ardilla, y acá están sus partes, ¿no? Está constituido por un estator y un rotor especialmente, la carcasa, todas las partes que indica acá, pero en un cuadro comprensivo. ¿Cuál es el cuadro comprensivo? Acá, entonces podemos hacer un cuadro comprensivo de esta manera, ¿no? Un cuadrito así. Y acá ustedes pueden pegar un ejemplo. Primero el rotor, digamos acá. El rotor lo pueden pegar el dibujo de un rotor, ¿sí? Y acá colocan rotor, ¿no? Y acá describe. Y acá pueden colocar, digamos, el bobinado del rotor, si es bobinado, o si es jaula de ardilla. El ventilador, digamos, el ventilador, cosas, y así sucesivamente el cuadro comprensivo. Aquí los dibujos en la parte teórica. Es un cuadro comprensivo, ¿no? De esa manera, entonces, realizar este laboratorio. Y por último, dice, los documentos de referencia, la bibliografía, ¿no? La guía del laboratorio y todo lo que ustedes hayan podido consultar. Hasta aquí, entonces, la finalización de este laboratorio número 8.